nada, vamos a ir comenzando de una vez. Bueno, como ya les había comentado, vamos a hacer un pequeño resumen de algunos aspectos que hemos visto. Como ya se está acercando el ciclo, el final del ciclo, antes del examen, para que tengan una idea. Igualmente lo haríamos en la próxima clase. También vamos a ver un aspecto importante a tratar, un tema relacionado a los intervalos. ¿Alguien sabe o ha escuchado en otra clase los llamados intervalos? Hola, pueden hablar libremente. Si no estoy equivocado, los intervalos no son, o sea, prácticamente los dibujitos que tiene abajo de los pentagramas. O Los sea, cada de cada dibujitos, comparsa vertical, como me recuerdo. los dibujitos debajo de los pentagramas. Sí, sí, tú sabes, profe, de esto, o sea, Eh, como la verdad que adolescente yo y no eso. sé. Ah, ok, 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 ok. No, 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 eso es dinámica, las indicaciones de cómo te debería tocar, o como... ¿Esto tú te refieres? Sí, Crescendo No, y no, no, decreyendo. no, eso es ya dinámica, agógica. O sea, cuidadito. Los intervalos lo han escuchado seguramente en una de esas clases viejas de matemáticas que alguna vez dieron. Por ahí. En que el profesor de matemáticas explicaba que un intervalo es la distancia, ¿verdad?, que hay de un número a otro. O sea, del número uno al número 5 por ejemplo. Decía, bueno, es un intervalo del uno al 5. Elige cualquier número en ese intervalo. O sea, que tú puedes elegir el uno, el 2, el 3, el 4 o el 5. ¿Ok? Entonces es una distancia entre un punto hacia otro. En relación a la música, cuando hablamos de intervalo nos referimos de un sonido a otro, la distancia que hay de un sonido a otro. ¿Por qué es importante calcularla? Bueno, porque esa es como la base principal, la herramienta principal para nosotros para entender la armonía, que ya es la ciencia que se encarga de entender la relación entre los sonidos, que los sonidos suenen al mismo tiempo y que suenen bien, y cómo jugar con esos sonidos, cómo hacer música, ¿ok? La estructura de una canción, de una pieza cualquiera, ¿ok? Entonces es importante conocer ya los intervalos porque así podrán calcular y puedan entender más mejor las piezas que tocan y cómo debería sonar. Ok, entonces, como siempre doy ejemplo con mi pianito, voy a buscarlo. Ok, ya que siempre le he dicho que siempre voy al piano porque es gráficamente se puede ver el sonido, que esa es una de las ventajas. Pero bueno, nada. Como les decía, ya habíamos conocido lo que eran los semitonos, ¿verdad? Entonces son dos notas que están pegadas, igual que de do a do sostenido. Ok, me acuerdo que hicimos ejemplo con las piezas. Vamos a ver aquí. De do a re, un tono, re a mi, otro tono, mi re, mismo tono, re mi, un tono también, mi a fa, semitono. Pueden corroborarlo acá, que no hay ninguna nota de por medio. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay que entender un poco los intervalos para entender ahora los semitonos y tonos para entender los intervalos. ¿Por qué? Porque aquí se va a comenzar a contar desde la nota que está hasta la nota que va. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo les pido a ustedes un intervalo de segunda, por ejemplo, se le llaman así: segunda, tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, séptima, octava, que es muy fácil de octava porque va de la misma nota a la misma nota hacia arriba o hacia abajo, de do a do, de re a re o de te re a te re. Los intervalos de octava son los más fáciles. Ok, ¿qué pasa? Los de segunda, si tienen que contar, acuérdense de la nota que va hasta la nota que llega. O sea, si yo le digo a ustedes el intervalo de 1 a 5, va a ser un intervalo de quinta. ¿Por qué? Porque yo estoy contando el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Desde donde estoy hacia donde voy. ¿Qué quiere decir? El de segunda sería de do a re, porque hay dos notas, el mismo do y el re. Ahora bien, si yo le digo un intervalo de tercera,
Porque voy y cruzo por tres notas. ¿Qué quiere decir? Si yo le digo un intervalo de do a mi, ¿qué es? Un intervalo de tercera. ¿Por qué? De do a re, tengo una nota, el do, ¿verdad? Tengo otra nota re, tengo otra nota mi. Entonces digo que de do a mi hay un intervalo de tercera. ¿Me están entendiendo? Sí. Ok, Yo no. perfecto. Ok, Abraham, ¿verdad? Te decía que Sí. los intervalos se cuentan desde la nota que estás. Imagínate que son mosaicos en tu casa, del mosaico que tú estás parado hasta el mosaico que tú quieres llegar. ¿Qué pasa? Que tú como los números, tú estás acostumbrado a contar desde el segundo mosaico que tú chocas. Un ejemplo, si tú estás caminando, tú comenzarías a caminar los pasos, ¿verdad? A contar los pasos desde que tú das uno. Aquí tú cuentas de donde tú estás, prácticamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, si tengo el primer mosaico, que es do, ¿verdad? Ya yo tengo que contar ese como uno. Tengo uno. Entonces llego al segundo mosaico, que es re. Ah, pues ya yo tengo dos mosaicos. Por ende, tengo una segunda. Se va a llamar intervalo de segunda. ¿Ok? Es como contando las notas que tú pasas. Si digo de do, que llega de do a mi, bueno, ahí son tres notas. El do, el re y el mi. Que estoy cruzando por ahí. ¿Ok? ¿Me entiendes un poco mejor? Sí, más o menos. Está bien. Ok, voy a seguir explicando un poco diferente para ver si llegas a entenderme. Ok, pero tranquilo. Eh, Dame a ver si puedo dibujar. Ok, vamos a hacerlo mosaico. Oh, dibujo rectángulos y se forman círculos. Interesante. Bien, tenemos el uno, el 2. Ibrahim, ¿cuántos años tienes? 15. ¿En qué curso estás? En cuarto de secundaria. Ok, ya te seguramente viste, 100% asegurado, algo, por lo menos una vez, el profesor hablando de intervalos, ¿o no? Sí. Pero ¿entendiste ese concepto en matemáticas? Eh, Ok. más, Bien, sí, voy allá, tranquilo. Ok, para que lo entiendas, seguramente, déjame ver en qué tema tú lo viste. Tú lo viste en gráfica, ¿cierto? ajá, Seguramente. Ok, que te decían de, por ejemplo, el plano cartesiano, de uno, bueno, aquí es difícil dibujarlo, pero bueno, uno, dos, ¿verdad? Sucesivamente. Y te decían, ah, bueno, va a haber un punto de... Voy a poner el 1, 2, 3 aquí también. Te podían decir de casualidad que tú podías poner, por ejemplo, el 1,2. Ahí, ahí, ¿verdad? Uno en X, dos en Y. O sea, este punto. Y te decían que otro punto podía estar en 2,3. Que eso sería 2 en X y 3 en Y, ¿verdad? Acá. Entonces, te podía decir el profesor de casualidad que esa recta pasa por un intervalo de 1,2 a 2,3. O sea, de este punto que escribimos a este punto acá. Por ende, la línea recta sería acá. Ah, bueno, si eso fuera recta, ¿me entiendes, verdad? Entonces, todos esos valores que están desde el 1,2 al 2,3 es el intervalo de la recta, ¿me entiendes? O sea, todo lo que cruza por ella, aunque tú no necesariamente te hayas posicionado en uno de estos puntos, solamente te posicionaste en el primero y en el último, ¿cierto? sí. Entonces, no se cuenta solamente el primero y solamente el último. Se cuenta como si fuera el recorrido completo. Como si fuera la recta completa. ¿Ok? Sí. ¿Me entiendes ahí? Sí, ahora sí entendí. Por ejemplo,
yo estoy en do y quiero llegar a si. O Ya, ya así, un ejemplo correcto. Entonces no solamente se cuenta do y si, se tiene que contar todas las notas que dan en el medio. ¿Ok? Re, mi, fa, sol, la. Correcto. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Un intervalo de qué? De do a si. Séptima. De séptima, correcto. Ah, séptima. Ajá. ¿Ya me entendiste? Muy bien. Ah, ahora sí. Espero que hayas entendido en matemática con tu profesor ahora. Bueno, Cualquier cosa quitamos también. Yo me tomaron un chingo en matemática. ok, una preguntita también. Ajá. Prácticamente, ¿qué va para el examen? O sea, Buena para el pregunta. examen de lectura y eso. Ya. Vamos a ver de una forma más desglosada después, pero para que tengan una idea, normalmente se dividen en dos. Vamos a tener una reunión los profesores de solfeo mañana, así que mañana mismo les puedo responder la estructura definitiva. Pero bueno, en lo que iría, seguramente pondría un punto un poco básico de las notas musicales en la clave de sol, un ejemplo, con las figuras. Decirme qué nota es esa y qué figura sería, un ejemplo. Posiblemente, después les voy a hablar, pero posiblemente la temática del examen sea un formulario de ese Windows Form. Pero ya eso lo determinaremos más adelante. Ok. Ah, Eh, pues está fácil. ¿Qué diría más? Bueno, los compases. Especificar qué tipo de compás es el 2x4, 3x4, 4x4. Que es equivalente a qué, por ejemplo. Lo más probable es que le haga un resumen y se lo mande en PDF de todos los temas que hemos visto. Probablemente logre terminarlo antes del fin de semana. Así que tampoco habría mucho problema con eso. Algunos signos que hemos visto importantes, como lo de repetición, acá, ¿verdad? Para qué se utiliza, puede salir. Eh, los aires, no hemos trabajado totalmente con eso porque hemos hablado de lo que es el equivalente a eso, de los RP, o sea, de los bits por minuto. O sea, un ejemplo, eso dice negras igual a 60. ¿Qué quiere decir? Que caben 60 negras en un minuto. Y como ustedes saben, en un minuto hay 60 segundos, por ende es una negra cada segundo. Simplemente son equivalentes. Eso no es puramente necesario. Siempre y cuando tengan una referencia lógica de cuando se toca lento, cuando se toca rápido, cuando se toca en un tiempo andante que es como normal, o sea, un tiempo intermedio. ¿Ok? ¿Qué más veríamos? Bueno, las alteraciones, sí o sí, los sostenidos y bemoles, para qué sirven y algún tipo de ejemplo que pueda poner y me digan qué hace. Entonces sí o sí puede salir. Em, Algunos signos de agógica, como el crescendo y disminuendo, que acuérdense que también se puede escribir. Vamos a ver si aquí hay una partitura que los tenga escrito. Bueno, Yo tengo una preguntita ahí. diga. Eso yo lo he visto varias veces. Ven un poquito para arriba donde estaba, que dice A, B, o sea, eso. Esto, O sea, el A y B, es, simplemente son ajá. secciones de la obra. Muchas veces cuando son obras muy extensas, digamos, déjame ver si tengo alguna. ¿Dónde puede haber una sección? Sí, tengo muchas partituras, pero ninguna serviría ahora. No. Bueno, cuando son piezas demasiado extensas, muchas veces lo que hacen es que le llaman a una sección que suena con una melodía y que ustedes escucharían que suena hasta con un final. Simplemente, una ejemplo, sección A, después sección B. ¿Por qué? Eso se toca mucho cuando son secciones, cuando son piezas largas y que se tocan con más personas. ¿Por qué? Porque si yo te digo a una persona rápidamente, si estamos estudiando, yo te digo, oye, vamos a comenzar desde la parte B, ya tú sabes automáticamente dónde comenzar, que aquí, de una vez, porque te lo está señalando, que es B. ¿Me entiendes? Es simplemente para tener una organización más estructurada de la pieza. No es que esa B significa algo a nivel musical, en sonoridad, no. Nada que ver. Ok, Ok. bien. Eh,
Entonces, hemos trabajado también lo que es piano, que significa suave, o sea, tocar suavecito, bajito. F de forte, significa fuerte, tocar fuerte. MF, que es medio fuerte, o sea, un poquito más bajito del fuerte. También le hice creo que le mandé una imagen del orden que iba de pianísimo, que son 2P, después piano, después medio piano, después mezzoforte, forte y fortísimo. Si le había dicho un ejemplo, eso puede salir también. Yo le voy a mandar los temas, los acápites más declarados, porque ahora simplemente le estoy diciendo lo que puede salir, y pero se lo voy a mandar con títulos mejor. ¿Qué más? Bueno, hemos trabajado también ahora con los intervalos, con los tonos y semitonos. También trabajamos con las escalas, ¿cierto? Sí, eso sí puede salir. La formación de una escala. Un ejemplo, ¿se acuerdan ese tema que les dio un poco de dolor de cabeza? Le dije que es un poco los temas más complicaditos. Que yo les decía, bueno, hay una estructura que se llama tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ¿se acuerdan? Ey. Sí. Ok, entonces yo les decía que con eso ustedes pueden formar cualquier escala mayor, siempre y cuando les diga, un ejemplo, una nota de referencia, un ejemplo, la escala de re mayor. Bueno, tú no me tienes que comentar a contar un tono, ¿verdad? De re a mi un tono, después otro tono. Bueno, de mi a fa sostenido hay otro tono. ¿Por qué? Porque medio y medio forman uno, ¿verdad? Entonces, después sigue un semitono de fa sostenido a sol, después 3 tonos seguidos, de sol a la, de la a si y de si a do sostenido, y después otro semitono, do sostenido a re. Entonces ya podría formar fácilmente re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido, re. Lo hice extremadamente rápido, pero espero que me hayan entendido o no. Ya esos son temas como visto, pero si hay dudas, olvídense que lo volvemos a aplicar. Hola. Ese botón. ¿Hay dudas todavía? Por ese lado todavía no. Ok. Bien. Entonces, nada. También iría eso. Creo que ya se me están acabando los temas. Esos son los temas más importantes que hemos visto. Pero bueno, sigamos con intervalos, ¿verdad? Los intervalos solamente le daré los ejemplos de segunda. ¿Por qué? Ustedes dirán, oye, pero es muy fácil, de do a re hay una segunda, de re a mi hay una segunda. Es muy parecido a los tonos, ¿verdad? Dirían. Pero ¿qué pasa? Que como hay tonos, hay semitonos, ¿verdad? Entonces, por ende, debe haber una diferencia entre las segundas. Porque no es lo mismo yo decir de mi a fa que yo decir de re a mi. Ok, son intervalos, pero en este intervalo, mágicamente, hay una nota de por medio que nunca conté. Y en este intervalo no hay ninguna nota de por medio. Yo le estoy llamando a este intervalo de re a mi una segunda. Y también estoy llamando de mi a fa una segunda también. Entonces no hay mucha lógica, ¿verdad? Ahora, si ustedes escribirían por internet de curiosos intervalos musicales, muchas personas le dicen intervalos, pero en verdad no tiene tilde, entonces debería ser intervalos. Por si acaso escuchan a alguien diciendo intervalos, es una costumbre demasiado utilizada. Ok. Vamos a ver si aquí hace un ejemplo. Vean lo que decía, de mi a fa, una segunda. Entonces pone de mi a sol, una tercera. De mi a la, una cuarta. Pero ¿qué pasa? Si se dan cuenta o no sé si ven bien la imagen, tiene una segunda y tiene una M minúscula. Aquí tiene una tercera con una M minúscula y cosas así. Ya verán por qué. Correcto. Hay segundas menores y mayores. Igual que las escalas. Si la tuviera mayor,
O sea, si le tuviera en mayúsculas fuera mayor, como la escala, Correcto. prácticamente. Correctísimo. Totalmente. Tienes razón. Ahora bien, ¿cuál es mayor y cuál es menor? Muy fácil. ¿Cuál que ustedes ya podrían ir relacionando? ¿Cuál es el intervalo más pequeño que hemos visto? El de un semitono, ¿verdad? Luego es el intervalo cuando hay una distancia de un sonido a otro. Yo puedo llamarle un intervalo a un semitono, puedo llamarle un intervalo a un tono y medio, a un tono también. Ok, simplemente es de un punto hacia otro punto. Ok, en esta clase se pueden dar cuenta que toda la música, la teoría musical como en sí, es matemática básica, matemática de primaria, un poquito de secundaria tal vez. Pero lo otro es, todo se puede explicar con matemática casi. Pero bueno, entonces, de un semitono, de mi a fa, a ese semitono, a todo lo que sea un semitono, se le llamaría segunda menor. Cuando sea un tono de fa a sol, por ejemplo, una segunda mayor. Simple y llanamente, lo que aprendieron con tonos y semitonos es lo mismo que aprenderse segundas mayores y segundas menores. O sea, si yo le digo a ustedes, ¿qué hay de mi a fa sostenido? ¿Un tono o un semitono? Houston, llamando a Marte. Hey, ¿hay alguien en casa? Sí, Dígame, de mi a fa sostenido, ¿qué hay? un semitono. Segura. De mi a fa sostenido. Acuérdense que un semitono es cuando solamente no, cuando no hay ninguna nota en el medio. Es decir, Hay tono, tono, semitono, ¿no? acuérdense que eso es una estructura del tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ¿verdad? Eso es para las escalas mayores. Olvídense de eso ahora mismo. Ahora mismo estamos hablando de algo más sencillo todavía. Tonos y semitonos. Cuando hay un tono y cuando hay un semitono. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, le quito los nombres. Mejor. Ay, De do. Eso es do, ¿verdad? Ay, qué bonito se ve el piano así. De do a re hay un tono porque hay una nota en el medio. ¿Qué quiere decir? Que de do a do sostenido hay un semitono. Y de do sostenido a re hay otro semitono. ¿Ok? De si a do no hay ninguna nota en el medio. Por ende, hay un semitono. De mi a fa no hay ninguna nota en el medio. Por ende, hay un semitono. ¿Ok? Ahora bien, no se aprendan que pueden aprendérselo así, obviamente, pero no es recomendable porque nada más les sirve, o sea, no son variables, son constantes. Si yo les digo, bueno, los únicos semitonos son de mi a fa y de si a do, memorícenselo. No, porque ahora mismo le estoy pidiendo un tono que va de mi a fa sostenido. ¿Por qué? Porque de mi a fa hay un semitono y de fa a fa sostenido hay otro semitono. Medio más medio forma 1, ¿verdad? 0.5 más 0.5, 1. Si yo les digo de re sostenido, ya le voy a poner la nota. Si les digo de re sostenido, a mí hay un semitono, porque no hay ninguna nota en el medio. Y de mi a fa hay otro semitono. Por ende, de re sostenido a fa hay un tono. ¿Entendieron ahora? Hello. Sí, ¿Seguros? sí, yo sí. Ok. No me si me pongo a inventar y lo doy en otro instrumento que desconozco. ¿Cómo sería la guitarra virtual? Ok. Interesante. Oh, creo que puede servirnos. Pueden escuchar el sonido, ¿cierto? Sí. Ok.
Ok. Ok, ¿qué escuchan diferente aquí cuando yo toco y después toco esto? ¿Ustedes sienten que subió el sonido o bajó? Tócalo de nuevo, please. Ok. Subió. Subió, ¿verdad? Como un escaloncito. ¿Verdad? Entonces, cuando sube así, diminutamente, cuando sube el sonido lo más pequeño posible, es el intervalo más pequeño que conocemos, que es el semitono. Ok. Ahora bien, si lo vemos piano, el intervalo más pequeño que siempre va a haber de una nota hacia otra es el semitono, o sea, de las notas que estén más pegadas. ¿Qué pasa? Que si lo están viendo en partitura, aquí, ustedes saben que todas las notas van a tener su semitono y su tono, ¿verdad? Su sostenido y sus bemoles. Pero que hay una excepción de mi, fa y de si, do. Eso hoy tienen que aprendérselo. Excepción de mi, fa y de si, do. ¿Por qué? Porque muy probable que no tengan un piano al lado para acordarse de eso. Que de mi, fa no hay tecla negra y de si, do no hay tecla negra. Pero no es que no hayan sostenido y bemoles. ¿Por qué? Porque acuérdense que mi sostenido, un sostenido, es simplemente tocar una nota hacia arriba. Por ende, si mi sostenido sería el mismo fa. Y que fa bemol sería un bemol, sería tocar una nota hacia abajo. Por ende, fa bemol sería lo mismo que mi natural. Ok. Igualmente pasa aquí. De si sostenido no es que no exista, porque no lo vean una tecla negra, es porque el mismo do. Y do bemol no es que no existe, es que simplemente no está aquí, por eso sería el mismo si. Eso aplica con todas las notas. Si yo tengo la y le digo cuál es la bemol, fácil, la nota que esté más, un poquito más para abajo. O sea, en este caso, la nota que le sigue es esta. ¿Les en cuenta? Este la llega hasta acá, o sea que la nota que está más a la izquierda, esta. Ya eso es la bemol. Ahora sol o el bemol, una tecla que esté hacia abajo, una nota que esté hacia abajo, sería sol bemol, ¿verdad? Igualito. ¿Qué pasa? Cuando lo tienen escrito, no importa que sean tecla negra y tecla blanca, al final ustedes puedan poner mi sostenido aquí. Déjame ver si puedo ponerlo. Al final yo puedo poner el mi sostenido aquí y ya, no importa. Pero yo se lo pongo con el piano para que escuchen la sonoridad, escuchen la diferencia. Que un mi sostenido va a sonar igualito que un fa porque es la misma nota. Ok. Ahora bien, ustedes pueden ponerlo así, pueden poner la bemol aquí. Pueden poner... Déjame ver si tengo un fa. Hay un fa, ve. Fa bemol acá. Sería lo mismo que mi. Mi natural, ok. Y aquí pueden verlo, que no miento. Fa bemol. La nota que está más a la izquierda de mí. Y así sucesivamente. Ok. ¿Vamos bien? Sí. Ok, entonces los intervalos, exactamente como les dije. De do sostenido, de do a re, una segunda mayor. ¿Por qué? Porque hay un tono. Ya. Una segunda mayor equivale a una serie, las intervalos en general, ya sea segunda, tercera, cuarta, quinta, lo que sea, equivalen siempre a una numeración, como quien dice, a una cantidad, a un número. ¿Cuáles son los números? Se cuentan por tonos y semitonos. Es decir, la segunda mayor va a valer un tono, la segunda menor va a valer un semitono. No importa las notas, si hay un semitono es segunda menor. No importa las notas, si hay un tono es segunda mayor. ¿Qué pasa? Que ya veremos próximamente, ya eso para el siguiente ciclo. Vamos a jugar mucho con los intervalos. ¿Por qué? Porque yo le voy a poner de terceras, mayores y menores, que también hay. La tercera yo le dije que de do a re hay una segunda, ¿verdad? Pero si yo digo de do a mi, hay una tercera, porque se cuenta do, re y mi, ¿verdad? Que vamos entendiendo ya. Ya Abraham ya sé que entendió, ¿cierto? Entonces,
como tenemos la tercera, ahí ya no estamos hablando de tonos y semitonos, porque ahora hay más. Ahora hay que contar la cantidad de tonos. De do a re hay un tono y de re a mi hay otro tono. ¿Qué pasó? No, nada, continúa. Ok. De do a re hay un tono y de re a mi otro tono. Por ende yo puedo llamarle a una tercera mayor de dos tonos, o sea, conforma dos tonos. Ahora bien, después vamos a ver que existen algunos juegos que hay terceras menores, que sería tono y medio, o sea, un tono y después un semitono, o sea, de do a mi bemol. Ahora bien, porque ahora comenzaríamos a un dolor de cabecita, que eso suerte que lo vamos a dejar para el siguiente ciclo, ¿verdad? De por qué es mi bemol y no es re sostenido, porque yo no le llamo re sostenido. Ah, bueno, Abraham creo que nos puede responder. ¿Por qué? Porque le enseñé a Abraham que de do a re hay una segunda. ¿Por qué? Porque estoy pisando do y estoy llegando a re, ¿verdad? Ahora bien, no es lo mismo que yo llame do a do sostenido, porque yo no me moví del mismo sitio. O sea, ustedes sintieron que yo me moví la nota, pero le seguí llamando do sostenido. Y no debería, porque se supone que de do a re hay una segunda, pero yo no sé si es re bemol, si es re natural, si nada, simplemente son los nombres. Por ende, tienen que aprender algo en los intervalos. Si les digo una segunda, piensen en la nota que le sigue. Un ejemplo, si es mi a fa, piensen, si es de mi, yo le digo una segunda. Puede ser ascendente, que hacia arriba, la fa, o puede ser descendente, que puede ser hacia re, ¿verdad? Eso entienden. Ahora bien, yo le estoy llamando fa y le estoy llamando re. Ustedes es su nombre, lo que le falta es el apellido, ¿cierto? Entonces, si yo les digo una segunda menor de do, se conforma de do a re bemol, yo no puedo llamarle de do a do sostenido, porque yo sé que existe una segunda de do a re. O sea, nunca se le puede llamar a un intervalo de una posición X a una posición Y, nunca se le puede llamar una posición X a una posición X, ¿verdad? No tiene sentido. Por ende, siempre se va a utilizar el otro nombre, que no sea el mismo que estamos. ¿Me van entendiendo? Que es como un trabalengua. Ok. Si tengo do, tengo que llamarle una segunda a re bemol, no a do sostenido. O sea, que tengo una segunda menor de do a re bemol. De re a mi bemol sería, no re sostenido. ¿Me entienden? Siempre el que tenga otro nombre. Ya. Así lo entiendo más fácil. Entonces, para saberla, ¿de dónde iría una segunda menor? ¿De la a qué nota? Una segunda menor. De Ajá. La así, así, Así que. así, el que está al lado de la tecla blanca. No, pero ¿cuál sí? Si bemol, si natural, si sostenido. El sí natural. Segunda menor, segura. Acuérdate que la segunda Ay, no, menor. así va, así bemol, perdón. Correcto, porque segunda menor es de un semitono. Y la Ujú. segunda mayor de un tono. Ok. Entonces, si ahora yo le digo a Abraham, que lo voy a poner más difícil. De sol, búscame una segunda menor descendente, o sea, hacia la izquierda. De a partir de sol. Si tú tienes sol, por ejemplo, ¿cómo tú formarías una segunda menor? ¿Con qué nota? Con una segunda menor. Menor, ajá. Hacia abajo. Utilizando notas hacia- para acá, ajá. Con fa, no. Pero ¿qué fa qué? Una segunda menor tiene un semitono, entonces... Con fa, con fa cosa, fa sostenido. Correcto. No se podría llamar sol bemol porque acuérdense que tiene el mismo nombre. Siempre con otro nombre. Entonces sería fa sostenido. De sol a fa sostenido. ¿Ya? Una segunda menor. ¿Ok? ¿Entendieron? Sí. Perfecto. Entonces, nada. Prometo que no se me olvidará mandarle un pequeño resumen de lo que hemos visto. Que tengan material de estudio. El examen no la próxima semana, pero les avisaré mañana mismo, después de la reunión, que se determinará en el horario de los exámenes. Ok, entonces nada, que pasen feliz noche y nos vemos. Ay. Bye.
Bye, pasen buenas Bye. Cualquier pregunta me escriben por el grupo. Ok. Bien.